Me llamo Ricardo Moreno Vega. Tengo 64 años y pensé que había visto de todo en esta vida. Perdí a mi esposa Clara hace 7 años por un cáncer que se la llevó en 6 meses. Levanté un negocio de importación desde cero en los años 80. Sobreviví a 3 crisis económicas y creía que nada podría sorprenderme ya. Pero el 22 de marzo de 2024, un miércoles común y corriente, descubrí que hay traiciones que duelen más que cualquier pérdida financiera, más que cualquier enfermedad. Descubrí que la peor puñalada puede venir de quien más amas. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Esa mañana estaba tomando café en mi terraza en Valencia, mirando el Mediterráneo a lo lejos, cuando recibí un mensaje de Ana Paredes, mi vecina del 4º piso. Ana es una señora de 50 y tantos años, discreta, de esas personas que saludan pero no se meten en vidas ajenas. Por eso me extrañó tanto ver su nombre en la pantalla del móvil a las 9 de la mañana. Ricardo, disculpa que te moleste, pero vi algo que creo deberías saber. Te envío una captura. Mi corazón empezó a latir más rápido, incluso antes de abrir la imagen. Cuando la pantalla cargó, sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Era una fotografía de Instagram, publicada por la cuenta de Cristina Silva, la cuñada de mi yerno Javier. En la imagen aparecía mi hija Patricia, con 37 años recién cumplidos, sosteniendo en brazos a un niño pequeño, de unos 2 años, con enormes ojos oscuros y el cabello rizado. Patricia sonreía de una manera que no le veía desde hacía años. A su lado estaba Javier, mi yerno, con la mano posada en su hombro, y detrás de ellos, como una presencia dominante, estaba Dolores Romero Castro, la madre de Javier, con una expresión de triunfo que incluso atravesaba la pantalla del teléfono. El pie de foto decía: «Bienvenido a casa, Mateo. 3 semanas desde que llegaste a completar nuestra familia. Na adopción, na nuevo comienzo, ma familia Silva». La fecha de publicación era del 2 de marzo, 3 semanas atrás, 22 días en los que yo había estado viviendo mi vida normal, sin saber que me había convertido en abuelo, sin saber que mi única hija, la niña que crié después de que su madre muriera, había adoptado un hijo y había decidido que yo no merecía saberlo. Leí los comentarios temblando. Había docenas. Familiares de la familia Silva felicitándolos, amigos de Patricia, que yo conocía, comentando «por fin» y «qué hermoso», como si todos hubieran estado al tanto de este secreto, menos yo. Busqué mi nombre en algún comentario, alguna mención, cualquier cosa. Nada. Era como si yo no existiera, como si Ricardo Moreno Vega, el padre que pagó cada capricho, cada universidad, cada sueño de Patricia, simplemente se hubiera evaporado. Con las manos temblando, marqué el número de mi hija. Soñó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonó distante, casi molesta. «Papá, estoy ocupada». «Patricia, acabo de ver una foto». Mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. «Una foto tuya con un niño que según parece adoptaste. Hace 3 semanas». Hubo un silencio que duró una eternidad. Podía escuchar mi propia respiración, el sonido del mar a lo lejos, el pulso acelerado en mis oídos. Finalmente, ella habló y su tono fue como hielo. «Sí, adoptamos a Mateo. Es de Colombia, tiene 2 años. ¿Y por qué no me dijiste nada?». Las palabras me salieron como un susurro. «Soy tu padre, Patricia. Soy el abuelo de ese niño. No queríamos que vinieras». Esas 5 palabras que cambiaron todo. Las repito ahora y todavía siento el mismo puñetazo en el estómago que sentí ese día. «¿Cómo que no querían que fuera? Patricia, ¿de qué estás hablando?».
Su voz se volvió más fría, más distante. Papá, esto fue algo que planificamos con la familia de Javier. Ellos nos apoyaron en todo el proceso. Dolores estuvo en cada audiencia, en cada junta con los trabajadores sociales. Firmamos los papeles el 15 de febrero en el juzgado de Alicante y toda su familia estuvo presente. Fue un momento muy especial y no queríamos complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Yo soy una complicación para ti? No es personal, papá. Es solo que... Bueno, tienes 64 años, has tenido problemas de salud, y Javier y yo pensamos que sería mejor mantener el círculo pequeño al principio. Ya sabes, para que Mateo se adapte sin demasiados estímulos. Detrás de su voz, escuché otra voz, inconfundible, la voz chillona y victoriosa de Dolores. ¿Es tu padre? Dile que Mateo está durmiendo, que no puede venir hoy. Y luego una risa que sonó a burla. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia, no todavía. Fue algo peor. Fue la comprensión clara y dolorosa de que mi hija me había borrado de su vida de la forma más cruel posible. Me había excluido del momento más importante de su existencia, del nacimiento de mi nieto en su familia, y lo había hecho deliberadamente, con premeditación, durante meses. ¿Sabes qué, Patricia? Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Tienes razón, no quiero ser una complicación. Disfruta de tu familia. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la mesa de la terraza y me quedé mirando el mar durante no sé cuánto tiempo. El café se enfrió en la taza, el sol subió en el cielo, y yo me quedé ahí, sintiendo cómo cada recuerdo feliz con Patricia se teñía ahora de un color diferente, más oscuro. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui al estudio, esa habitación pequeña donde guardo las cajas con fotografías antiguas. Saqué los álbumes. Patricia de bebé, con sus enormes ojos grises heredados de Clara. Patricia a los 5 años, el día de su primera comunión, con ese vestido blanco que costó una fortuna pero que Clara insistió en comprar. Patricia a los 14, en su graduación de secundaria, abrazándome y diciéndome, «Eres el mejor papá del mundo». Patricia a los 23, el día que se graduó de la Universidad de Barcelona, con su toga y birrete, llorando de felicidad mientras yo la abrazaba. ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer fría, capaz de decirme, «No queríamos que vinieras»? Abrí mi ordenador y busqué el perfil de Instagram de Patricia. Hacía meses que no lo revisaba. Encontré lo que buscaba en menos de 5 minutos. No era solo una foto, eran docenas, un álbum completo titulado Nuestro viaje hacia Mateo. Las fotografías contaban una historia de la que yo había sido completamente excluido. Había fotos de Patricia y Javier en oficinas gubernamentales, fechadas en junio de 2023, 9 meses atrás. Fotos de ellos en cursos de preparación para padres adoptivos. Fotos de Dolores acompañándolos a entrevistas. Fotos del día que recibieron la notificación de que habían sido aprobados. Fotos del viaje a Bogotá en enero de este año para conocer a Mateo por primera vez. Y finalmente, las fotos de la ceremonia oficial en el juzgado de primera instancia de Alicante el 15 de febrero de 2024. En cada foto, en cada maldita foto, estaba la familia Silva al completo. Los padres de Javier, sus hermanos, sus tías, sus primos. Pero de los Moreno de mi familia no había nadie, ni una sola mención, ni un solo comentario preguntando por mí. Era como si los últimos 37 años de mi vida como padre de Patricia hubieran sido borrados con un clic. Encontré la foto que más me dolió. Era del día que trajeron a Mateo a casa por primera vez. Patricia y Javier estaban en la puerta de su apartamento en Alicante, ese apartamento cuya entrada yo había pagado en 2018 con 52.000 euros de mis ahorros. Y ahí estaba Dolores, sosteniendo a Mateo en brazos, con una sonrisa de oreja a oreja.
mientras mi hija y mi yerno la miraban con adoración. El pie de foto decía: la abuela Dolores, con su primer nieto. Gracias por ser nuestro pilar en este viaje. La abuela Dolores. Como si yo no existiera, como si Ricardo Moreno Vega no fuera también un abuelo. Cerré el ordenador sintiendo un nudo en la garganta. Pero no lloré. Hay un punto en el que el dolor es tan profundo que ya no salen lágrimas. Solo queda un vacío frío y oscuro donde antes había amor. Miré el reloj. Eran las 4:30 de la madrugada. Tomé mi teléfono y revisé el registro de llamadas. La última vez que Patricia me había llamado espontáneamente, sin que yo la llamara primero, había sido el 30 de junio de 2023, 9 meses atrás, exactamente cuando habían comenzado el proceso de adopción. No era una coincidencia. Nada de esto era coincidencia. Esto había sido planificado, ejecutado y celebrado mientras yo vivía en la ignorancia, esperando una llamada de mi hija que nunca llegaba. Esa madrugada, sentado en mi estudio rodeado de fotografías de una vida que ahora parecía una mentira, tomé una decisión. No iba a ser la víctima silenciosa, no iba a aceptar este destierro con resignación. Si Patricia había decidido borrarme de su vida, si había elegido a la familia Silva sobre su propio padre, entonces yo también tomaría decisiones. Decisiones que ella nunca vio venir. Pero primero necesitaba entender, necesitaba saber cuándo exactamente había comenzado esta traición, cuándo mi hija había dejado de ser mía para convertirse en una extraña. Y tenía la sospecha de que la respuesta estaba en algún lugar que aún no había buscado. En algún lugar que me daría no solo respuestas, sino también las herramientas para recuperar mi dignidad. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Valencia, guardé las fotografías y encendí nuevamente el ordenador. Tenía llamadas que hacer, preguntas que responder y una verdad que descubrir, sin importar cuán dolorosa fuera. Los días siguientes pasaron en una neblina extraña. Seguía con mi rutina normal, tomaba café en la terraza, leía el periódico, salía a caminar por el paseo marítimo, pero todo se sentía irreal, como si estuviera actuando en una obra de teatro de mi propia vida. Por las noches, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable, me descubría reviviendo memorias que ahora veían completamente diferentes bajo esta nueva luz. Recordaba el 2006, cuando Patricia tenía 19 años y me dijo que quería estudiar administración de empresas en Barcelona. «Papá, es la mejor universidad para mi carrera», me había dicho con esos ojos brillantes llenos de sueños. Yo acababa de vender una de mis propiedades comerciales por 200.000 euros. Clara había muerto apenas un año antes y Patricia era todo lo que me quedaba. Así que no lo pensé 2 veces. Pagué su matrícula completa, su residencia en la zona universitaria, sus libros, su comida, todo. 45.000 euros en 4 años. Cada céntimo valió la pena cuando la vi graduarse en 2010, con honores, abrazándome y diciéndome: «Lo logré gracias a ti, papá». O eso creía entonces. Luego vino Javier Silva Romero. Lo conoció en 2012, en una conferencia de contabilidad en Madrid. Él era contador en una firma mediana, 6 años mayor que ella, con esa sonrisa fácil y ese encanto superficial que a mí nunca me convenció del todo. Pero Patricia estaba enamorada, y después de Clara, yo no tenía corazón para negarle nada a mi hija. Cuando me pidieron ayuda para la boda en 2015, abrí mi cartera nuevamente. 38.000 euros para una ceremonia en un hotel de 5 estrellas en Alicante, con 200 invitados, orquesta en vivo y un vestido de novia importado de Italia. Patricia lloró de felicidad ese día. Yo también lloré, pensando que estaba viendo a mi niña convertirse en una mujer plena y feliz. ¡Qué ingenuo fui! La memoria que más me perseguía era de 2018.
Javier había perdido su trabajo en la firma de contabilidad, algo relacionado con recortes de personal durante una reestructuración. Patricia vino a verme una tarde de octubre, nerviosa, retorciendo las manos como hacía de niña cuando tenía que pedirme algo importante. Papá, Javier y yo encontramos el apartamento perfecto en Alicante. Está en una zona increíble, cerca de mi trabajo, pero necesitamos ayuda con la entrada. Es mucho dinero y con Javier sin empleo ahora mismo. 52.000 euros. Eso costó la entrada de ese apartamento de 3 habitaciones en la playa de San Juan. Yo los tenía ahorrados para mi jubilación, para viajar, para disfrutar los años que me quedaban. Pero miré a mi hija, vi la esperanza en sus ojos y firmé el cheque. Les dije que era un regalo, pero la verdad es que mantuve el apartamento a mi nombre hasta que pudieran completar el pago. Solo como garantía, les expliqué. Cuando terminen de pagar la hipoteca, lo transferimos a tu nombre. Patricia asintió, me abrazó, me prometió que lo pagarían en 5 años máximo. Han pasado 6 años. El apartamento sigue a mi nombre. Nunca me devolvieron ni un euro. El 28 de marzo, 5 días después de descubrir lo de Mateo, recibí la visita de Antonio Ramírez Blanco, mi mejor amigo desde los años 80. Antonio es arquitecto jubilado, viudo como yo. Un hombre de 65 años con esa honestidad brutal que solo viene con décadas de amistad verdadera. Llegó a mi casa con una botella de vino tinto y una expresión seria que conocía bien. «Tenemos que hablar, Ricardo», me dijo incluso antes de sentarse. Nos acomodamos en la terraza. El sol de la tarde pintaba el mar de naranja y dorado, pero la belleza del momento no podía penetrar la nube oscura que me rodeaba desde hacía días. Antonio sirvió 2 copas de vino y me miró directamente a los ojos. «Vi las fotos de Instagram», comenzó. «Las fotos de tu nieto, del niño que adoptaron Patricia y ese imbécil de Javier». «No quiero hablar de eso», murmuré, tomando un sorbo largo de vino. «Pues vas a tener que hacerlo porque hay más que necesitas saber». Antonio sacó su teléfono móvil y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. «He estado investigando un poco. Bueno, más que un poco. Mónica, mi sobrina, es amiga de Cristina Silva en Facebook, ¿recuerdas? La cuñada de Javier. A través de ella pude ver los álbumes completos de la adopción. Ricardo, no fueron solo un par de fotos, son cientos de imágenes documentando todo el proceso desde junio de 2023. Me mostró la pantalla. Fotos tras fotos tras fotos. Patricia y Javier en la sede de la Junta de Andalucía llenando formularios. Dolores acompañándolos a sesiones de evaluación psicológica. La familia Silva completa en una cena de celebración cuando fueron aprobados como padres adoptivos en septiembre de 2023. Fotos del viaje a Colombia en enero de este año, con Javier sosteniendo a Mateo por primera vez en un orfanato de Bogotá. Fotos de la ceremonia legal en el juzgado de Alicante el 15 de febrero de 2024, con toda la familia Silva presente, incluyendo tíos, primos y hasta vecinos. ¿Ves esto? Antonio señaló una foto particular. Era de un almuerzo familiar en casa de Dolores, fechado el 10 de enero de 2024, justo antes del viaje a Colombia. En la mesa había por lo menos 20 personas. Había un pastel que decía, «Pronto seremos abuelos». Dolores y su esposo, Rodrigo Silva, estaban cortando el pastel mientras todos aplaudían. Esta foto tiene 143 me gusta y 52 comentarios. Revisé cada uno. Nadie, absolutamente nadie, preguntó por ti. Es como si no existieras. Sentí que la bilis me subía por la garganta. 9 meses, Antonio, 9 malditos meses planificando esto y nunca me dijeron una palabra. Peor que eso, Ricardo. Mira las fechas de tus últimas interacciones con Patricia. Antonio había tomado notas en su teléfono,
porque era de esas personas meticulosas que documentan todo. La última vez que ella te llamó por iniciativa propia fue el 30 de junio de 2023. ¿Qué pasó exactamente ese día? Tuve que pensar. El 30 de junio de 2023 me llamó para decirme que Javier había conseguido un nuevo trabajo como contador en una empresa de logística. Parecía feliz. Hablamos como 20 minutos. Ajá, 20 minutos. ¿Y después de esa fecha? Hice memoria repasando los meses. Yo la llamé para su cumpleaños en agosto. Ella estaba distante. Dijo que estaba muy ocupada con el trabajo, que me llamaría después. Nunca lo hizo. La volví a llamar en septiembre para el aniversario de la muerte de Clara. Contestó rápido, me dijo que tenía una reunión, que hablábamos otro día. En octubre intenté visitarlos en Alicante, pero me dijeron que tenían planes con la familia de Javier. En noviembre fue lo mismo. En diciembre los invité a pasar Navidad conmigo en Valencia. Patricia me dijo que era mejor que pasaran las fiestas solo ellos dos, que necesitaban tiempo de pareja. Antonio asintió sombríamente. Y en 2024, antes de descubrir lo del niño, los llamé para Año Nuevo. Buzón de voz. Los llamé en febrero por el cumpleaños de Javier. Patricia contestó, hablamos 5 minutos. Me dijo que estaban bien pero ocupados. Nada más hasta hace 6 días, cuando descubrí lo de Mateo. Ricardo, ¿no lo ves? Antonio se inclinó hacia adelante, su voz cargada de una mezcla de ira y compasión. Te fueron alejando sistemáticamente. Cada vez que intentabas acercarte, te daban una excusa. Te mantuvieron en la oscuridad deliberadamente mientras construían esta nueva vida con la familia Silva. Esto no fue un olvido, amigo. Esto fue una estrategia. Las palabras de Antonio confirmaban lo que yo ya sabía en el fondo. Pero escucharlo dicho en voz alta hizo que doliera de una forma completamente nueva. ¿Pero por qué? ¿Qué les hice para merecer esto? Yo tengo una teoría, dijo Antonio, sirviéndose más vino. Y no te va a gustar. ¿Recuerdas cuando Javier perdió su trabajo en 2018? ¿Y cómo tú les diste el dinero para el apartamento sin pestañear? Les estaba ayudando. Es mi hija, Antonio. Es lo que hacen los padres. Exacto. Es lo que hacen los padres. Pero también es lo que hacen los bancos, Ricardo. Tú te convertiste en su fuente de dinero. Y luego, cuando Javier consiguió ese nuevo trabajo en 2023, ¿qué pasó? Ya no te necesitaban económicamente. Pero la familia Silva sí ofrecía algo que tú no podías. Un ejército completo de personas dispuestas a ayudar con el proceso de adopción, a cuidar niños, a ser la red de apoyo que necesitan los padres primerizos. ¿Estás diciendo que me cambiaron por conveniencia? Estoy diciendo que Dolores probablemente vio una oportunidad de ser la matriarca dominante, de tener a tu hija bajo su ala, y convenció a Javier de que alejara a Patricia de ti. Y Patricia, por la razón que sea, lo permitió. Tal vez Javier la manipuló. Tal vez ella estaba resentida por algo que nunca te dijo. O tal vez simplemente es más débil de lo que pensabas y se dejó llevar por la dinámica de su nueva familia. Esa noche, después de que Antonio se fuera, no pude dormir nuevamente. Me quedé en el sofá de la sala con el ordenador portátil abierto, revisando cada interacción que había tenido con Patricia en los últimos 2 años. Emails, mensajes de texto, llamadas registradas en mi factura telefónica. Antonio tenía razón, el patrón era innegable. Junio de 2023, última llamada iniciada por Patricia, duración 20 minutos. Julio de 2023, yo llamé 3 veces. Ella contestó 1, duración 8 minutos. Agosto de 2023, yo llamé 4 veces. Ella contestó 2, duración total 15 minutos. Y así sucesivamente. Cada mes menos contacto, cada mes respuestas más cortas,
Cada mes más excusas. Hasta que llegamos a marzo de 2024, donde la única interacción que tuvimos fue esa llamada devastadora, donde me dijo, no queríamos que vinieras. Abrí mi correo electrónico y busqué la carpeta de Patricia. El último email que ella me había enviado por iniciativa propia era del 24 de junio de 2023. El asunto decía, buenas noticias. El contenido era breve. Papá, Javier consiguió trabajo en una empresa de logística. Por fin las cosas están mejorando. Te quiero. Había adjuntado una foto de ellos dos brindando con champán. Ahora, mirando esa foto con ojos nuevos, veía algo que no había notado antes. En el fondo de la imagen, sobre la mesa del comedor, había papeles esparcidos. Amplié la foto todo lo que pude. No podía leer el texto completo, pero alcancé a distinguir el encabezado de uno de los documentos. Solicitud de adopción. Junta de Andalucía. Ya lo sabían. En junio de 2023, cuando me enviaron ese email celebrando el nuevo trabajo de Javier, ya habían iniciado el proceso de adopción. Ya habían tomado la decisión de excluirme. Y me enviaron ese mensaje alegre, esa foto feliz, esas palabras cariñosas, sabiendo perfectamente que me estaban mintiendo. Cerré el ordenador sintiendo algo que no había sentido en años, rabia pura y ardiente. No la tristeza pasiva de un viejo abandonado, no la resignación de alguien que acepta su destino, sino furia, la furia de un hombre que ha sido traicionado, usado, descartado, y que finalmente comprende la magnitud de la traición. Me levanté del sofá y fui a mi estudio. Del cajón inferior de mi escritorio saqué una carpeta verde que no había abierto en años. Dentro estaban todos los documentos relacionados con el apartamento de Alicante, la escritura, que estaba a mi nombre, los recibos de pago de la entrada, el contrato de la hipoteca que yo había avalado. Todo perfectamente organizado, porque yo siempre he sido un hombre meticuloso con el papeleo. También saqué otra carpeta, esta de color azul. Contenía documentos médicos de marzo de 2019, cuando tuve un infarto mientras estaba de viaje de negocios en Madrid. Pasé 4 días en el Hospital Universitario La Paz. Patricia vino a verme, llorando, diciendo que no podía perderme, que yo era todo lo que le quedaba de mamá. Fue tan convincente que cuando me dieron de alta, firmé poderes notariales dándole acceso a mis cuentas bancarias en caso de emergencia. Solo para que puedas ayudarme si vuelvo a enfermar, le había dicho. Ella prometió que nunca los usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Miré esos documentos ahora con una sospecha creciente en mi pecho. Esos poderes se habían firmado el 22 de marzo de 2019. Exactamente 5 años y un día antes de descubrir lo de Mateo. ¿Qué posibilidades había de que Patricia nunca hubiera usado esos poderes? ¿Qué posibilidades había de que, durante los años en que Javier estuvo sin trabajo, durante el proceso de adopción que costaba miles de euros, mi hija no hubiera echado mano de las cuentas bancarias a las que tenía acceso legal? Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada del 29 de marzo. En 6 horas abriría mi banco. Y entonces, finalmente, tendría las respuestas que necesitaba. Pero ya sabía en mi corazón lo que iba a encontrar. Ya sabía que la traición de Patricia no se limitaba a excluirme de la vida de mi nieto. Era mucho, mucho más profunda que eso. Y cuando tuviera las pruebas, cuando tuviera cada número, cada fecha, cada euro robado documentado frente a mí, entonces sí tomaría las decisiones que cambiarían todo. Porque si hay algo que aprendí construyendo mi negocio desde cero, es que la información es poder. Y yo estaba a punto de tener toda la información que necesitaba para recuperar mi dignidad. El viernes 29 de marzo amaneció con un cielo despejado que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba dentro de mí.
A las 8:30 de la mañana ya estaba duchado, afeitado y vestido con mi traje gris oscuro, el mismo que usaba en mis años de empresario cuando tenía reuniones importantes. Necesitaba sentirme en control. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en este hombre vulnerable que permitía que lo descartaran como basura. Llegué al Banco Santander de la Avenida del Puerto a las 9 en punto, justo cuando abrían las puertas. La sucursal era la misma donde había tenido mi cuenta desde 1982, 42 años de lealtad inquebrantable. Reconocí a varios empleados, incluida la directora, Mercedes Campos Martín, una mujer eficiente de unos 50 años, que me saludó con una sonrisa profesional. Don Ricardo, qué sorpresa verlo por aquí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con usted en privado, Mercedes. Es urgente y delicado. Algo en mi tono debe haberle indicado la seriedad del asunto, porque su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Me condujo a su oficina, cerró la puerta y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre el escritorio. ¿Qué sucede? Necesito extractos detallados de todas mis cuentas desde marzo de 2019 hasta hoy. Cada movimiento, cada transferencia, cada retiro. Y necesito saber si alguien más ha accedido a mis cuentas usando poderes notariales. Mercedes frunció el ceño. Don Ricardo, eso es mucha información. ¿Hay algún problema específico que... Mi hija tiene poderes sobre mis cuentas desde 2019, interrumpí, mi voz más dura de lo que pretendía. Y tengo razones para creer que ha estado haciendo movimientos sin mi autorización ni conocimiento. Necesito verlo todo, Mercedes, cada céntimo. Vi el reconocimiento cruzar su rostro. Como directora, ella tenía acceso a esa información y probablemente ya sabía algo. Entiendo. Déjeme hacer algunas consultas en el sistema. ¿Puede esperar unos minutos? Asentí, y ella comenzó a teclear en su ordenador. Los minutos se sintieron como horas. Miraba por la ventana de cristal de su oficina hacia el área principal del banco, viendo a la gente hacer sus transacciones cotidianas, viviendo sus vidas normales, sin idea de que mi mundo entero estaba a punto de colapsar definitivamente. Don Ricardo, la voz de Mercedes me sacó de mis pensamientos. Su expresión era sombría. Creo que sería mejor que llamáramos al señor Esteban Navarro, nuestro gerente de cuentas patrimoniales. Él puede explicarle mejor lo que estoy viendo aquí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Tan malo es? Prefiero que el señor Navarro se lo explique. Él tiene más experiencia con este tipo de situaciones. 20 minutos después, estaba sentado en una sala de reuniones del segundo piso junto con Mercedes y Esteban Navarro, un hombre calvo de unos 60 años con gafas de montura dorada y una expresión perpetuamente preocupada. Sobre la mesa había 3 carpetas gruesas con documentos impresos. Esteban abrió la primera carpeta y sacó varios folios grapados. Don Ricardo, he revisado todos los movimientos de sus 3 cuentas principales desde marzo de 2019. Su cuenta corriente principal, su cuenta de ahorros y su cuenta de inversiones a medio plazo. Como usted sospechaba, ha habido múltiples accesos y retiros realizados por su hija, la señorita Patricia Moreno Silva, utilizando los poderes notariales que usted le otorgó el 22 de marzo de 2019. ¿Cuánto?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Esteban me miró directamente a los ojos. Entre abril de 2020 y febrero de 2024 se realizaron 34 retiros no autorizados por un total de 31.500 euros. El número me golpeó como un puño en el estómago. 31.500 euros, casi el precio de un coche nuevo. Casi la mitad de lo que había pagado por la entrada de su maldito apartamento. Muéstreme todo, logré articular. Esteban deslizó hacia mí un documento de 5 páginas con cada transacción detallada.
Mis ojos recorrieron las líneas y con cada entrada sentía cómo la rabia en mi pecho crecía como un incendio. Abril 20, 2020. Retiro de 1.200 euros. Concepto: medicamentos urgentes, papá. Mayo 15, 2020. Retiro de 800 euros. Concepto: consulta médica especializada, papá. Julio 3, 2020. Retiro de 1.100 euros. Concepto: tratamiento fisioterapia, papá. Y así seguía, página tras página de mentiras documentadas. Cada retiro justificado con alguna emergencia médica mía que nunca existió. Algunos meses había 2 o hasta 3 retiros. Los montos variaban entre 600 y 1.400 euros, claramente calculados para no levantar alertas automáticas del banco. Estos conceptos son falsos, dije, mi voz temblando de ira contenida. Yo no he necesitado ningún medicamento especial ni tratamiento médico desde mi infarto en 2019. Mi cardiólogo, el doctor Jiménez del Hospital La Fe, puede confirmarlo. Estos retiros fueron para uso personal de mi hija y su esposo. Mercedes y Esteban intercambiaron una mirada incómoda. «Don Ricardo», comenzó Mercedes cuidadosamente, «cuando alguien tiene poderes notariales amplios, como los que usted otorgó, técnicamente puede realizar este tipo de movimientos sin que el banco pueda cuestionarlos. Los conceptos que se ingresan en el sistema son declaraciones del usuario. No verificamos su veracidad a menos que haya una denuncia formal». «Pues ahora hay una denuncia formal», respondí con frialdad. «Quiero estos poderes revocados inmediatamente. Y quiero un informe completo de cada uno de estos retiros con fechas exactas y conceptos declarados. Lo necesito todo documentado y certificado». «Por supuesto», dijo Esteban, haciendo anotaciones en su libreta. «Puedo preparar la revocación de poderes ahora mismo. Necesitará firmar ante notario, pero puedo gestionar que un notario venga aquí mismo esta tarde. En cuanto al informe certificado, estará listo en 48 horas». Miré nuevamente los documentos, analizando las fechas con más cuidado. Los primeros retiros habían comenzado en abril de 2020, justo cuando la pandemia del COVID estaba en su peor momento y Javier había perdido su trabajo. Las cantidades aumentaron en 2023, exactamente cuando iniciaron el proceso de adopción. «Esteban, ¿cuánto costó el proceso de adopción internacional promedio en 2023?» pregunté de repente. Él pareció sorprendido por la pregunta. «No soy experto en el tema, pero por lo que he leído en la prensa, una adopción internacional puede costar entre 15.000 y 25.000 euros, dependiendo del país de origen del menor y los trámites legales involucrados». Hice los cálculos mentalmente. De los 31.500 euros robados, aproximadamente 18.000 habían sido retirados entre junio de 2023 y febrero de 2024, justo el periodo de la adopción de Mateo. El resto, los 13.500 euros previos, habían servido para mantener a flote a Patricia y Javier durante los años difíciles de Javier sin empleo. «Usaron mi dinero para adoptar a mi nieto», dije en voz alta, «más para mí mismo que para ellos. Robaron de mis cuentas para pagar un proceso del que me excluyeron deliberadamente. Usaron mi dinero mientras me borraban de sus vidas». Mercedes puso una mano sobre la mesa, como si quisiera reconfortarme, pero sin atreverse a tocarme. «Don Ricardo, sé que esto es devastador, pero necesita pensar qué pasos quiere tomar ahora. Si desea presentar cargos criminales contra su hija, el banco puede proporcionar toda la documentación necesaria para la fiscalía. Esto constituiría apropiación indebida mediante abuso de confianza, que es un delito grave. Un delito grave. Mi hija podría ir a prisión. La idea debería haberme horrorizado, pero en ese momento solo sentí una satisfacción fría y oscura.
Ella había destruido nuestra relación, me había robado, me había excluido de la vida de mi nieto. ¿Por qué debería yo protegerla de las consecuencias de sus actos? Quiero todas las opciones sobre la mesa, dije firmemente. Pero antes de decidir sobre cargos criminales, necesito consultar con un abogado. ¿Pueden recomendarme a alguien especializado en derecho de familia y delitos económicos? Esteban asintió. Miguel Ortega Ruiz. Tiene su despacho en la calle Colón. Es el mejor en Valencia para este tipo de casos. De hecho, ha trabajado con varios de nuestros clientes en situaciones similares. Puedo llamarlo ahora mismo, si quiere. Hágalo. Mientras Esteban salía de la sala para hacer la llamada, me quedé mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. 34 transacciones. 34 veces que mi hija había accedido a mis cuentas, había inventado una mentira y había robado mi dinero. 34 puñaladas en la espalda que yo nunca vi venir porque estaba demasiado ocupado, siendo el padre devoto y confiado. Pensé en Clara, mi esposa muerta hace 7 años. ¿Qué habría dicho ella si estuviera viva para ver esto? Clara adoraba a Patricia, la había criado con amor incondicional, le había enseñado valores, honestidad, respeto, o al menos eso creíamos. ¿En qué momento nuestra hija se había convertido en esta mujer capaz de traicionar así a su propio padre? Esteban regresó con una sonrisa. Miguel puede recibirlo esta misma tarde a las 4. Le expliqué brevemente la situación y dijo que es importante actuar rápido. También mencionó algo sobre proteger sus otros activos mientras esto se resuelve. Otros activos. Por supuesto, el apartamento de Alicante que todavía estaba a mi nombre. Las propiedades comerciales que había ido vendiendo a lo largo de los años. Mi testamento, que actualmente dejaba todo a Patricia porque ella era mi única heredera. Todo eso necesitaba protección inmediata. Perfecto, estaré allí a las 4 en punto. Me puse de pie y estreché la mano de ambos. Gracias por su ayuda y su discreción en este asunto. Sé que no es fácil ser el mensajero de malas noticias. Don Ricardo, dijo Mercedes mientras me acompañaba a la salida. Solo quiero que sepa que lamento mucho lo que está pasando. He visto su cuenta durante años, he visto cómo siempre ha sido generoso con su familia. No merece esto. Sus palabras, dichas con genuina compasión, casi quiebran la armadura de hielo que había construido alrededor de mis emociones. Pero me mantuve firme, asentí brevemente y salí del banco hacia la luz cegadora del mediodía valenciano. Caminé sin rumbo durante un rato, necesitando procesar todo lo que acababa de descubrir. Terminé en un pequeño café cerca de la Plaza de la Reina, donde pedí un cortado que no toqué. Saqué mi teléfono móvil y abrí nuevamente las fotos de Instagram de Patricia. Las miré con ojos completamente diferentes ahora. La foto del 15 de febrero en el juzgado, el día que firmaron los papeles de adopción de Mateo. Patricia llevaba un vestido azul que costaba al menos 400 euros. Lo sé porque vi ese mismo vestido en el escaparate de una boutique en la calle Jorge Juan, en Valencia. Javier tenía un traje nuevo. Dolores lucía joyas caras. Todo pagado, al menos en parte, con mi dinero robado. La foto del viaje a Colombia en enero. Boletos de avión para 2 personas a Bogotá. Mínimo 1.200 euros. Hotel durante 2 semanas, otros 1.000 euros fácilmente. Comidas, transporte, regalos para el orfanato. Todo sumaba. Todo salido de mi cuenta mientras yo vivía en la ignorancia. Sentí mi teléfono vibrar. Era un mensaje de Antonio. ¿Cómo te fue en el banco? Llámame cuando puedas. Le marqué inmediatamente. Contestó al primer timbre. Ricardo, cuéntame. ¿Qué descubriste? 31.500 euros, Antonio. Eso es lo que robó en 4 años. 34 retiros con excusas falsas sobre medicamentos y tratamientos médicos míos que nunca existieron. Escuché a Antonio maldecir por lo bajo.
Ese hijo de puta de Javier está detrás de esto. Lo sé. Patricia nunca habría hecho algo así sola. No lo sé, y francamente ya no me importa quién tuvo la idea. Ella firmó cada retiro, ella inventó cada mentira, ella me robó mientras me sonreía y me decía que me quería. Las dos cosas pueden ser ciertas, Antonio. Puede haber sido manipulada por Javier y aún así ser completamente culpable de sus acciones. ¿Qué vas a hacer? Tengo cita con un abogado a las 4. Voy a revocar los poderes, voy a proteger mis activos y voy a exigir que me devuelvan cada euro. Si se niegan, presentaré cargos criminales. Hubo un silencio en la línea. Luego Antonio dijo con voz seria: Ricardo, si haces eso, no hay vuelta atrás. Tu relación con Patricia estará destruida para siempre. ¿Qué relación, Antonio? Mi voz salió más amarga de lo que esperaba. La relación que yo pensaba que teníamos era una mentira. La verdadera Patricia, la que me robó y me excluyó de la vida de mi nieto, esa es una extraña para mí, y no le debo nada a una extraña que me traicionó. Entiendo. ¿Necesitas que te acompañe a la cita con el abogado? No. Esto es algo que necesito hacer solo. Pero gracias, amigo. Gracias por estar ahí cuando mi propia hija no estuvo. Después de colgar, me quedé sentado en ese café durante otra hora, mirando a las personas pasar por la calle, viviendo sus vidas simples y no complicadas por traiciones familiares. Envidiaba su normalidad, su inocencia, su capacidad de confiar en las personas que amaban sin este conocimiento venenoso de que el amor puede ser solo una máscara para el engaño. A las 3:30 de la tarde me puse de pie, pagué el cortado que no había tocado y caminé hacia la calle Colón. Tenía una cita que mantener, un plan que ejecutar y una dignidad que recuperar. Y por primera vez en días sentí algo más que dolor y confusión. Sentí determinación, sentí poder, sentí que finalmente estaba tomando el control de mi propia narrativa en lugar de ser una víctima pasiva de las decisiones de otros. Patricia había elegido la guerra cuando decidió robarme y excluirme. Ahora iba a descubrir que su padre viejo y supuestamente débil todavía sabía cómo pelear. Y esta vez yo tenía todas las armas. El despacho de Miguel Ortega Ruiz estaba en el 7º piso de un edificio moderno en la calle Colón, con vistas a los jardines del Turia. La recepcionista, una joven de unos 25 años llamada Laura, me ofreció café mientras esperaba. Lo acepté. Necesitaba algo que hacer con las manos que temblaban ligeramente por la mezcla de rabia y ansiedad que llevaba conteniendo todo el día. A las 4 en punto exactamente, se abrió la puerta de la oficina principal y salió un hombre de unos 55 años, alto, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y un traje azul marino impecable. Tenía esa presencia que inspira confianza inmediata, esa mezcla de profesionalismo y calidez controlada que solo viene con décadas de experiencia. Don Ricardo Moreno, supongo. Soy Miguel Ortega. Me estrechó la mano con firmeza. Por favor, pase a mi oficina. Esteban Navarro me adelantó algunos detalles, pero quiero escucharlo todo directamente de usted. Su oficina era espaciosa y estaba decorada con gusto sobrio. Estanterías de caoba, llenas de códigos legales, diplomas enmarcados en las paredes y una gran ventana que dejaba entrar la luz de la tarde. Nos sentamos en 2 sillones de cuero frente a su escritorio, y Miguel sacó una libreta amarilla legal y una pluma Montblanc. Cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, por más insignificante que parezca. En casos como estos, los detalles son cruciales. Así que le conté todo. Le hablé de la llamada con Patricia el 22 de marzo, de las palabras que me destrozaron. No queríamos que vinieras. Le mostré las fotos de Instagram en mi teléfono, las docenas de imágenes documentando 9 meses de proceso de adopción del que fui excluido.
Le expliqué cómo descubrí los 31.500 euros robados de mis cuentas, las 34 transacciones fraudulentas justificadas con mentiras sobre tratamientos médicos inexistentes. Miguel tomaba notas meticulosas, deteniéndome ocasionalmente para aclarar fechas o montos específicos. Cuando terminé mi relato, que me tomó casi 45 minutos, él dejó la pluma sobre la libreta y se reclinó en su silla, con los dedos unidos formando una pirámide bajo su barbilla. Don Ricardo, lo que me está describiendo constituye varios delitos potenciales bajo el Código Penal español. Tenemos apropiación indebida mediante abuso de confianza, falsedad documental en las justificaciones bancarias y posiblemente hasta un caso de abuso de persona vulnerable si argumentamos que usted firmó esos poderes estando hospitalizado y emocionalmente comprometido después del infarto. ¿Cuánto tiempo de prisión estamos hablando?, pregunté, mi voz más fría de lo que me sentía por dentro. Para apropiación indebida de más de 30.000 euros, estamos hablando de entre 1 y 3 años de prisión. Si añadimos los agravantes de ser un delito contra un ascendiente y el abuso de confianza derivado de una relación familiar, podríamos estar cerca del máximo de la pena. Miguel hizo una pausa. Pero antes de ir por ese camino, necesito preguntarle, ¿realmente quiere enviar a su hija a prisión? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Era la misma pregunta que me había estado haciendo a mí mismo desde que salí del banco. Quería destruir completamente la vida de Patricia. Quería que mi nieto creciera sabiendo que su abuelo metió a su madre en la cárcel. Quiero justicia, respondí finalmente. Quiero que entienda que hay consecuencias para sus actos. Quiero recuperar mi dinero y quiero proteger lo que me queda. Si eso significa amenazar con cargos criminales para conseguir que me devuelva lo robado, entonces sí, estoy dispuesto a hacerlo. Pero preferiría resolver esto sin tribunales, si es posible. Miguel asintió con aprobación. Esa es una posición inteligente y estratégica. Entonces, lo que propongo es esto. Primero, revocamos inmediatamente todos los poderes notariales. Segundo, preparamos una notificación extrajudicial exigiendo la devolución completa de los 31.500 euros en un plazo de 15 días naturales. Tercero, dejamos muy claro en esa notificación que si no cumple, presentaremos denuncia penal con toda la documentación bancaria como evidencia. La amenaza creíble de prisión suele ser muy motivadora para llegar a acuerdos. ¿Y mis otros activos? Tengo un apartamento en Alicante que está a mi nombre, pero donde vive Patricia con su familia. Miguel levantó una ceja. ¿Ese apartamento tiene alguna hipoteca o carga? No. Yo pagué la entrada de 52.000 euros en 2018 y se suponía que ellos pagarían la hipoteca hasta completar el valor total de 180.000 euros. Pero mantuve la propiedad a mi nombre como garantía. Nunca me pagaron ni un solo euro de esa hipoteca. El apartamento sigue siendo legalmente mío. Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Miguel. Entonces, esa es su mayor carta de negociación. Su hija vive en un apartamento que usted puede vender en cualquier momento. Si quiere presión adicional, puede notificarles que tiene intención de poner el inmueble en venta y que tienen 60 días para desocuparlo. Eso, combinado con la amenaza de cargos criminales, debería ser suficiente para que entiendan la gravedad de la situación. Y mi testamento. Actualmente Patricia es mi única heredera. Lo cambiaremos hoy mismo si quiere. Puedo redactar un nuevo testamento excluyéndola completamente y destinando sus bienes a quien usted elija. ¿Tiene en mente alguna institución benéfica o algún otro heredero? Pensé en Mateo, mi nieto de 2 años, al que nunca había conocido pero que llevaba mi sangre. Pensé en las instituciones que trabajaban con niños necesitados.
Pensé en Antonio, mi leal amigo que había estado a mi lado cuando mi propia hija me traicionó. Quiero establecer un fondo fiduciario para mi nieto Mateo de 140.000 euros, que solo puede acceder cuando cumpla 25 años y que sea administrado por trustees independientes. Quiero que Patricia y Javier no tengan ningún control sobre ese dinero. Es para el niño, no para ellos. El resto de mi patrimonio, estimado en aproximadamente 780.000 euros, quiero dividirlo entre 3 instituciones benéficas que trabajan con niños en situación de orfandad o adopción. Miguel escribió todo meticulosamente. Es una decisión muy reflexiva. El fondo para su nieto está especialmente bien pensado. Le garantiza un futuro económico sin darle acceso a sus padres. Me gusta. Pasamos las siguientes 2 horas redactando documentos. La revocación de poderes notariales, que firmaría ante notario al día siguiente. La notificación extrajudicial para Patricia y Javier, con lenguaje legal preciso, pero inequívocamente amenazante. Un inventario completo de mis activos para protegerlos de cualquier reclamación futura, y el Nuevo Testamento, que excluía a Patricia de forma explícita y definitiva. A las 6:30 de la tarde, cuando finalmente terminamos, Miguel me acompañó a la puerta de su oficina. Don Ricardo, una última cosa. Cuando su hija reciba esta notificación, va a intentar contactarlo, va a llorar, va a suplicar, va a tratar de manipularlo emocionalmente. Necesito que se mantenga firme. Grabe todas las conversaciones telefónicas si es posible. No se reúna con ella a solas, siempre en lugares públicos, si es inevitable. Y no, bajo ninguna circunstancia, ceda a la presión emocional antes de que le devuelvan el dinero o lleguemos a un acuerdo formal por escrito. ¿Entendido? ¿Cuándo enviará la notificación? El lunes por la mañana vía burofax con acuse de recibo. La recibirán el martes a más tardar. Después de eso tendrán 15 días naturales para responder. Espere que la tormenta empiece el martes por la tarde. Esa noche, de vuelta en mi casa de Valencia, preparé café y me senté en la terraza a ver el atardecer sobre el Mediterráneo. Por primera vez en días, sentía algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio, pero era la satisfacción fría de saber que finalmente estaba tomando el control de mi situación. Saqué mi teléfono y marqué el número de Antonio. «Ya está hecho», le dije cuando contestó. «Los poderes serán revocados mañana. La notificación sale el lunes y para el martes Patricia sabrá que su padre no es el viejo ingenuo que pensaba que era». «¿Cómo te sientes?» Como si finalmente pudiera respirar. Como si durante años hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía hasta que me lo quitaron de encima. Antonio guardó silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? Que Patricia probablemente nunca entienda por qué la estás haciendo esto. En su mente, ella estaba solo pidiendo prestado dinero de su padre, dinero que eventualmente heredaría de todas formas. No ve la traición, porque en su mundo distorsionado, ella tiene derecho a tu dinero simplemente por ser tu hija. Entonces esta será su lección más importante, respondí. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a tu dignidad ni a tu patrimonio sin tu consentimiento. Y las acciones tienen consecuencias, no importa cuán inconvenientes sean esas consecuencias para quien las cometió. El sábado 30 de marzo pasó en una neblina. Firmé la revocación de poderes ante la notaria María José Sánchez Torres, en su despacho cerca de la plaza del ayuntamiento. Ella leyó los documentos con expresión neutral profesional, pero al terminar me miró con algo que parecía compasión. «Don Ricardo, he visto muchos casos como este en mis 30 años como notaria, más de los que me gustaría admitir. Familias destruidas por dinero, por codicia, por traiciones. Solo quiero que sepa
que está haciendo lo correcto al protegerse. La sangre no justifica el abuso. Sus palabras me conmovieron más de lo esperado. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta, y firmé donde me indicó. El domingo fue más difícil. Es el día que tradicionalmente habría llamado a Patricia para conversar, para preguntarle cómo iba su semana, para mantener esa ficción de que teníamos una relación normal de padre e hija. Pero mi teléfono permaneció en silencio, y yo no lo toqué. Pasé el día organizando documentos, revisando fotografías antiguas y preparándome mentalmente para lo que vendría. El lunes 2 de abril, Miguel me envió un mensaje a las 10 de la mañana. Burofax enviado. Notificación oficial en camino. Prepárese para el impacto. Esperé. Esa fue la parte más dura. Esperar sabiendo que en algún momento del día siguiente Patricia abriría su puerta y recibiría un sobre oficial del despacho de Miguel Ortega Ruiz. Esperó sabiendo que leería línea por línea cómo su padre la acusaba formalmente de robo, cómo exigía 31.500 euros en 15 días, cómo amenazaba con cargos criminales que podrían llevarla a prisión, y cómo anunciaba su intención de vender el apartamento donde vivía con su familia. El martes 3 de abril, a las 4:17 de la tarde, mi teléfono explotó. 47 llamadas perdidas en menos de 2 horas, todas de Patricia. Mensajes de WhatsApp llenando mi pantalla tan rápido que era difícil leerlos. Papá, por favor contesta, necesitamos hablar, esto tiene que ser un error. No puedes hacernos esto. Piensa en Mateo. Por favor, papá, te lo suplico. Llámame, llámame. Javier dice que puedes meternos en prisión. Papá, por favor. Pero yo no contesté. Seguí las instrucciones de Miguel al pie de la letra. Dejé que sonara el teléfono. Dejé que se llenara de mensajes desesperados y esperé. Porque ahora el poder estaba de mi lado. Y Patricia necesitaba entender que este juego había cambiado completamente de reglas. A las 6 de la tarde sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y ahí estaba ella. Patricia, mi hija de 37 años, con los ojos rojos de llorar, el cabello despeinado y el sobre oficial de Miguel en sus manos temblorosas. Respiré profundo. Activé la grabadora de voz en mi teléfono móvil, como me había instruido Miguel, y abrí la puerta. «Hola, Patricia», dije con una calma que no sentía. «Veo que recibiste mi notificación». Patricia entró a mi casa como un huracán de emociones descontroladas. Lágrimas corrían por sus mejillas. El rímel manchado formaba líneas oscuras bajo sus ojos, y sus manos temblaban tanto que casi deja caer el sobre oficial que sostenía como si fuera una sentencia de muerte. ¿Tu notificación? Su voz salió como un chillido agudo. ¿Tu notificación? Papá, me estás acusando de ser una criminal. Dices que voy a ir a la cárcel, que nos vas a quitar el apartamento. ¿Cómo puedes hacernos esto? Me mantuve en el umbral de la puerta, bloqueando su paso hacia el interior de la casa. Mi teléfono móvil estaba en el bolsillo de mi camisa, grabando cada palabra. Patricia, siéntate en el sofá de la terraza. Vamos a tener esta conversación de forma civilizada, o no la vamos a tener. Ella pareció sorprendida por mi tono frío y controlado. Era tan diferente del padre indulgente y suave que había conocido toda su vida. Después de un momento de duda, se dirigió a la terraza con pasos inestables y se dejó caer en uno de los sillones de mimbre. Yo me senté frente a ella, manteniendo la mesa de centro como barrera física entre nosotros. «Explícame», dije con voz neutra, «los 34 retiros de mis cuentas bancarias entre abril de 2020 y febrero de 2024. 31.500 euros justificados con mentiras sobre medicamentos y tratamientos médicos míos que nunca existieron». Patricia se cubrió la cara con las manos. «Papá, nosotros... Es complicado». «No, Patricia, no es complicado. Es bastante simple. Robaste de mis cuentas.
Usaste poderes que te di para emergencias médicas mías y los convertiste en tu cuenta personal de ahorros. Eso no es complicado. Eso es robo, es fraude, es traición. No fue robo. Ella levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de rabia defensiva y desesperación. Eres mi padre. Ese dinero eventualmente sería mío de todas formas cuando ya no estés. Solo lo estábamos usando un poco antes. La frialdad de sus palabras me golpeó como un balde de agua helada. ¿Estabas usando mi dinero un poco antes? ¿Esa es tu justificación? ¿Que como eventualmente vas a heredarlo, está bien robarlo ahora? No lo veas así. Javier perdió su trabajo, papá. En 2020 estábamos desesperados. Las facturas se acumulaban, teníamos deudas. Yo apenas ganaba lo suficiente en mi trabajo. Tú tienes tanto dinero, pensamos que nunca te darías cuenta de unos pocos miles de euros aquí y allá. Unos pocos miles de euros. Repetí, mi voz goteando sarcasmo. 31.500 euros. El equivalente a casi 2 años de salario para muchas personas. Dinero que usaste para mantener un estilo de vida que no podías costear mientras me mentías sobre tratamientos médicos falsos. Patricia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando más manchas de rímel. Íbamos a devolverlo. Cuando Javier consiguió el nuevo trabajo en 2023, empezamos a hacer planes para devolverte todo poco a poco. Pero entonces surgió la oportunidad de adoptar a Mateo y decidieron usar más de mi dinero para pagar una adopción de la que me excluyeron completamente. Terminé la frase por ella, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Usaron mi dinero para traer a mi nieto a una familia de la que me borraron. ¿Entiendes lo enfermo que es eso, Patricia? Ella comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su llanto. No era solo tristeza. Había culpa ahí, reconocimiento de que sus argumentos no tenían sustento. La adopción fue idea de Dolores, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ella nos convenció de que sería mejor mantenerlo en secreto al principio, que tú eras muy viejo, que habías tenido problemas de salud, que sería demasiada presión para ti. Dijo que una vez que Mateo estuviera establecido en la familia, entonces te lo diríamos. ¿Y tú le creíste? Dejé que la pregunta colgara en el aire, cargada de todo el peso de su traición. ¿Realmente creíste que era apropiado excluir a tu propio padre, el hombre que pagó cada aspecto de tu vida, de uno de los momentos más importantes de tu existencia? ¿O fue conveniente creerlo porque Dolores te ofrecía algo que yo no podía? Patricia levantó la mirada, confundida. ¿Qué quieres decir? Una familia completa, un ejército de personas dispuestas a ayudar con el bebé, a cuidarlo, a ser esa red de apoyo que yo, como hombre solo de 64 años, no podía proporcionarte. Dolores te ofreció convertirte en el centro de su mundo, y todo lo que te costó fue traicionar al hombre que realmente te dio todo. Algo en mis palabras la hizo retroceder como si la hubiera abofeteado. No fue así. Yo te quiero, papá. Siempre te he querido. ¿Me quieres? Mi risa salió amarga y rota. Patricia, el amor no roba, el amor no miente, el amor no excluye. Lo que tú sientes por mí no es amor. Es conveniencia con sentimientos residuales. Me querías cuando era útil, cuando pagaba tus facturas, cuando financiaba tus sueños. Pero en el momento en que otra familia te ofreció algo mejor, me descartaste como basura. En ese momento escuchamos pasos pesados subiendo las escaleras del edificio. Momentos después, Javier Silva Romero apareció en la puerta de mi terraza, sin aliento por haber subido corriendo los 3 pisos. Su cara estaba roja de ira y me señaló con un dedo acusador. Usted no puede hacernos esto, señor Moreno. Patricia es su hija, Mateo es su nieto, no puede destruir a su propia familia por dinero.
Me puse de pie lentamente, enfrentándolo con una calma que parecía enfurecerlo aún más. Javier, siéntate. Tú y yo vamos a tener una conversación que debimos haber tenido hace años. No voy a sentarme, voy a decirle exactamente lo que pienso. Usted es un viejo amargado que no puede soportar que su hija haya encontrado una familia real que la apoye. Mi madre, mi padre, mis hermanos, todos estuvieron ahí para Patricia durante el proceso de adopción. ¿Dónde estaba usted? Aquí solo en su casa grande, contando su dinero. ¿Dónde estaba yo? Repetí sus palabras con incredulidad. ¿Realmente tienes el descaro de preguntarme dónde estaba cuando ustedes me excluyeron deliberadamente? No estaba ahí porque ustedes se aseguraron de que no supiera nada. Me mintieron durante 9 meses mientras usaban mi dinero robado para financiar todo el proceso. Javier tuvo la decencia de parecer incómodo por un segundo, pero rápidamente recuperó su arrogancia defensiva. Familia ayuda a familia. Nosotros estábamos seguros de que usted querría ayudar con los gastos de la adopción si se lo hubiéramos pedido. Entonces, ¿por qué no me lo pidieron? Lo desafié. ¿Por qué, en lugar de venir a mí honestamente y decirme, papá, queremos adoptar un niño, necesitamos ayuda económica, decidieron robar de mis cuentas con justificaciones falsas? Javier abrió la boca, luego la cerró, sin tener respuesta para eso. Finalmente dijo, porque sabíamos que usted iba a querer estar involucrado, iba a querer opinar sobre todo, controlar el proceso, hacer que todo fuera sobre usted. Mi familia no es así. Ellos apoyan sin condiciones. Apoyan sin condiciones, murmuré, sintiendo cómo la última pieza del rompecabezas caía en su lugar. Entonces, esto nunca fue sobre protegerme del estrés o sobre mi salud. Fue sobre mantenerme fuera para que la familia Silva pudiera reclamar a Mateo como suyo exclusivamente, para que Dolores pudiera ser la abuela dominante sin mi interferencia, para que tú pudieras tener el control total sobre mi hija sin que yo estuviera ahí, recordándole quién realmente ha estado a su lado toda su vida. Exactamente. Javier explotó, y por su expresión inmediatamente se arrepintió de admitirlo tan abiertamente. Pero ya era demasiado tarde. Patricia lo miraba con horror creciente, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado negando. Javier. Su voz salió pequeña, quebrada, pero él estaba demasiado enojado para detenerse ahora. Sí, Patricia, tu padre tiene razón en eso. No lo queríamos involucrado porque cada vez que está cerca, todo tiene que ser a su manera. Yo pagué tu universidad, yo pagué tu boda, yo di la entrada del apartamento. Como si nunca fuéramos a escuchar el final de todo lo que ha hecho por ti. Mi familia no es así. Ellos dan sin esperar que les besen los pies por cada favor. Me acerqué a Javier hasta que estuve a solo centímetros de su cara. Mi voz salió baja, controlada, pero cargada con toda la furia contenida de los últimos días. Tu familia no dio nada, Javier. Todo lo que tu familia dio para la adopción fue pagado con mi dinero robado. Los 18,000 euros que costó la adopción internacional salieron de mis cuentas. Los viajes a Colombia, las evaluaciones, los abogados, todo fue financiado con los 31.500 euros que ustedes robaron sistemáticamente durante 4 años. Así que no me vengas con esa superioridad moral sobre quien da sin condiciones. Javier palideció. Nosotros íbamos a devolvérselo. ¿Cuándo? ¿En 10 años? ¿En 20? ¿O solo después de que yo muriera y ya no importara? Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y detuve la grabación. Esta conversación ha quedado documentada. Javier Silva Romero acaba de admitir que me excluyeron deliberadamente del proceso de adopción por razones de control familiar, no por mi salud o bienestar.
También tienen 15 días desde la recepción de la notificación oficial para devolverme los 31.500 euros. Si no lo hacen, mi abogado presentará cargos criminales en la Fiscalía de Valencia. No tenemos ese dinero, dijo Patricia con voz rota. Javier apenas lleva 1 año en su nuevo trabajo. Tenemos deudas de la adopción todavía. No podemos reunir 31.000 euros así como así. Entonces, véndanse el coche. Pidan prestado a tu preciosa familia Silva. Saquen una hipoteca sobre el apartamento. Ah, espera. No pueden hacer eso porque el apartamento está a mi nombre. Sonreí sin humor. Y eso me lleva al segundo punto de la notificación. Ese apartamento en Alicante donde viven, el que les di en 2018 con una entrada de 52.000 euros que nunca me devolvieron, lo voy a poner en venta. Tienen 60 días para desocuparlo. No puedes echarnos así. Patricia se puso de pie de un salto. Tenemos un bebé. Es nuestro hogar. Es mi propiedad. Yo pagué por ella. Está registrada a mi nombre. Y ahora voy a ejercer mi derecho legal de venderla. Tal vez con lo que saquen de la venta puedan pagarme parte de lo que me deben. Me crucé de brazos. O pueden presentarme una propuesta de pago realista, 18.000 euros inmediatos como adelanto de buena fe y el resto en pagos mensuales de 1.000 euros durante 18 meses con intereses del 5% anual. Todo documentado legalmente y con garantías. Si aceptan eso y cumplen, consideraré dejar que se queden en el apartamento bajo un contrato de alquiler de 1.200 euros mensuales hasta que puedan comprar su propia vivienda. Javier y Patricia se miraron entre sí. Vi el pánico en sus ojos, la comprensión de que su mundo cómodo y construido sobre mis espaldas estaba colapsando. Finalmente, Javier preguntó: ¿de dónde se supone que saquemos 18.000 euros en 2 semanas? No es mi problema. Quizás tu madre Dolores, que estuvo tan dispuesta a excluirme de la vida de mi nieto, pueda ayudarlos. Quizás tus hermanos, tus tíos, toda esa familia maravillosa que apoya sin condiciones, puedan reunir el dinero. O quizás finalmente entiendan que las acciones tienen consecuencias. Patricia comenzó a llorar de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de manipulación o autocompasión. Eran lágrimas de alguien que finalmente comprende la magnitud de lo que ha perdido. Papá, por favor, no hagas esto. Somos familia. Puedo arreglarlo. Podemos volver a ser como antes. No, Patricia, no podemos. Mi voz salió más suave ahora, cansada, porque antes era una mentira. Yo era un padre ingenuo que pensaba que su hija lo amaba incondicionalmente. Tú eras una hija que veía a su padre como una fuente de recursos y no como una persona digna de respeto. No hay vuelta atrás de eso. La confianza, una vez rota de esta manera, no se repara. ¿Y Mateo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Vas a castigar a tu nieto por nuestros errores? No estoy castigando a Mateo. De hecho, he establecido un fondo fiduciario de 140.000 euros a su nombre que podrá acceder cuando cumpla 25 años. Será administrado por trustees independientes y ni tú ni Javier tendrán ningún control sobre ese dinero. Es para garantizar su futuro educativo y económico sin importar qué pase con ustedes. Hice una pausa. En cuanto al resto, mi testamento ha sido modificado. Ya no eres mi heredera, Patricia. Mi patrimonio irá a instituciones de caridad que trabajan con niños necesitados, gente que realmente apreciará y usará bien ese dinero. Vi el momento exacto en que la realidad de la situación finalmente penetró su conciencia. No era solo sobre devolver el dinero robado, era sobre perder una herencia de casi 1 millón de euros. Era sobre ser cortada completamente de la vida y el legado de su padre. Papá, comenzó, pero la interrumpí. Tienen 15 días.
Díganme cómo piensan devolver el dinero o prepárense para enfrentar cargos criminales. La decisión es suya. Señalé hacia la puerta. Ahora, por favor, salgan de mi casa. Esta conversación ha terminado. Javier tomó a Patricia del brazo y comenzó a guiarla hacia la salida, pero ella se detuvo en la puerta y se giró hacia mí una última vez. ¿Realmente nos odias tanto? La pregunta me tomó desprevenido. La miré. Esta mujer de 37 años que alguna vez fue mi pequeña niña, y sentí una oleada de emociones contradictorias. Amor residual, dolor profundo, rabia justificada y, sobre todo, una tristeza abrumadora por lo que pudo haber sido y nunca será. No te odio, Patricia. Eso sería darle demasiada importancia a lo que me hiciste. Lo que siento es decepción. Decepción de que la hija que crié, la hija a la que enseñé valores y honestidad, se convirtiera en alguien capaz de esto. Y sobre todo, decepción conmigo mismo por no ver las señales hasta que fue demasiado tarde. Ella quiso decir algo más, pero Javier la jaló del brazo y finalmente se fueron, dejándome solo en mi terraza con el sonido del mar de fondo y el peso de una familia rota sobre mis hombros. Los 2 días siguientes pasaron en un silencio extraño y pesado. Mi teléfono móvil permanecía en silencio, sin las llamadas desesperadas de Patricia que había esperado. Era como si ella y Javier hubieran desaparecido en un agujero negro, procesando la magnitud de lo que les esperaba. Yo usé ese tiempo para poner mis asuntos en orden, preparándome para cualquier escenario posible. El jueves 5 de abril recibí una llamada de Miguel Ortega a las 11 de la mañana. Su voz sonaba cautelosamente optimista. «Ricardo, acabo de recibir una comunicación del despacho de Dolores Romero Castro. Sí, la madre de Javier contrató a un abogado. Quieren negociar». ¿Dolores contrató al abogado? Eso me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. No Patricia o Javier. Exacto. Lo cual me dice que la familia Silva finalmente entendió la gravedad de la situación y está intentando controlar el daño. El abogado es Rafael Montoya. Lo conozco. Es competente pero no particularmente agresivo. Quieren una reunión para discutir términos de pago y evitar que esto llegue a fiscalía. ¿Cuándo? Proponen mañana viernes a las 4 de la tarde, en mi despacho, territorio neutral. ¿Está dispuesto? Pensé por un momento. Parte de mí quería negarme, quería verlo sufrir un poco más, pero la parte racional sabía que recuperar mi dinero era más importante que la venganza emocional. Acepto. Pero quiero todo documentado por escrito, con garantías reales, nada de promesas verbales. Por supuesto, prepararé un contrato estándar de reconocimiento de deuda y plan de pagos. Nos vemos mañana. Esa noche casi no pude dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando cómo sería esa reunión, qué dirían, cómo reaccionarían. Me levanté a las 3 de la madrugada y me preparé un té de manzanilla, sentándome en la terraza a ver las luces de la ciudad. Valencia dormía pacíficamente, ajena a la pequeña guerra familiar que se desarrollaba en mi vida. Pensé en Clara, como lo había hecho tantas veces en las últimas semanas. ¿Qué habría hecho ella en mi situación? Clara era más suave que yo, más dispuesta a perdonar, a dar segundas oportunidades. Pero Clara también era más fuerte emocionalmente, más capaz de establecer límites claros. Ella habría visto esto venir mucho antes que yo. Habría reconocido las señales de manipulación que yo ignoré por amor ciego. «Lo siento, mi amor», susurré al aire nocturno. «Fallé en criar a nuestra hija de la manera correcta, o tal vez no fallé yo. Tal vez ella simplemente eligió un camino que ninguno de nosotros pudo prever». El viernes 6 de abril llegué al despacho de Miguel 15 minutos antes de la hora acordada. Necesitaba estar ahí primero, establecer mi presencia, recordarme a mí mismo que yo era quien tenía el poder en esta situación.
Miguel me recibió en su oficina privada, donde habíamos preparado una mesa de conferencias con todos los documentos necesarios. ¿Nervioso?, preguntó sirviéndome un vaso de agua. Sorprendentemente no. Furioso sí. Decepcionado, definitivamente. ¿Pero nervioso? No. Sé que tengo razón, Miguel. Sé que cada número en esos documentos representa una mentira, una traición. Y eso me da una claridad que ellos no tienen. A las 4 en punto exactamente, Laura, la recepcionista, nos informó que habían llegado. Miguel y yo nos pusimos de pie cuando entraron en la sala de conferencias. Patricia venía primero, con los ojos hinchados y enrojecidos. Claramente había estado llorando durante días. Javier venía detrás, con expresión sombría y derrotada. Pero quien realmente captó mi atención fue la tercera persona, Dolores Romero Castro. La había visto en fotos de redes sociales, pero nunca en persona. Era una mujer de 63 años, baja y robusta, con el cabello teñido de un rubio artificial y demasiado maquillaje tratando de ocultar las arrugas. Llevaba un traje beige caro y joyas ostentosas en cuello y muñecas. Su expresión era de alguien acostumbrada a salirse con la suya, a dominar situaciones con pura fuerza de voluntad. Detrás de ellos venía un hombre delgado de unos 50 años, con gafas y maletín. Rafael Montoya se presentó estrechando la mano de Miguel. Represento a la familia Silva en este asunto. Todos nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias. Yo deliberadamente me coloqué en la cabecera, con Miguel a mi derecha. Patricia evitaba mirarme directamente, pero Dolores me evaluaba con ojos fríos y calculadores. Miguel abrió la reunión con tono profesional. Bueno, estamos aquí para discutir la devolución de 31.500 euros apropiados indebidamente de las cuentas de mi cliente, el señor Ricardo Moreno Vega, así como otros asuntos patrimoniales relacionados. La familia Silva está preparada para presentar una propuesta. Rafael Montoya abrió su maletín y sacó varios documentos. Mi clienta, la señora Dolores Romero, está dispuesta a asumir la deuda completa en nombre de su hijo y nuera. Propone el siguiente plan de pagos: 5.000 euros inmediatos como muestra de buena fe y el resto dividido en 24 pagos mensuales de 1.146 euros con 50 céntimos, sin intereses. Rechazado, dije inmediatamente, antes de que Miguel pudiera hablar. 2 años es demasiado tiempo, y sin intereses es inaceptable considerando que ese dinero fue robado hace años y perdí el beneficio de haberlo invertido. Dolores finalmente habló, su voz áspera y autoritaria. Señor Moreno, está siendo poco razonable. Entiendo que está molesto, pero estas son condiciones muy generosas, considerando que estoy pagando una deuda que técnicamente no es mía. ¿Generosas? Repetí la palabra con incredulidad. Señora Romero, su hijo y su nuera robaron más de 30.000 euros de mis cuentas usando justificaciones falsas. Usaron ese dinero para financiar una adopción de la que me excluyeron deliberadamente porque usted quería ser la abuela dominante. No me hable de generosidad cuando su familia construyó su felicidad sobre mi dolor y mi dinero. Dolores se puso roja. Nosotros no sabíamos que Patricia estaba tomando ese dinero sin su permiso. Cuando nos enteramos, inmediatamente ofrecimos ayudar a solucionarlo. No sabían. Saqué mi teléfono y abrí las fotos de Instagram que había guardado. Aquí está usted, señora Romero, en una foto del 10 de enero de 2024, cortando un pastel que dice «Pronto seremos abuelos». Ese mismo mes, Patricia retiró 1.300 euros de mi cuenta con el concepto falso de tratamiento urgente, papá. El dinero que financió ese pastel, esa celebración familiar, ese viaje a Colombia, todo salió de mis cuentas. Así que no me diga que no sabía. Patricia se derrumbó entonces, llorando sobre la mesa.
Papá, por favor. Cometimos un error terrible, pero no merezco ir a prisión por esto. Piensa en Mateo. ¿Quieres que tu nieto crezca visitando a su madre en la cárcel? Esa carta emocional, la misma que Miguel me había advertido que usarían. Me mantuve firme. Patricia, el que decide si vas a prisión o no, eres tú, no yo. Todo lo que tienes que hacer es devolverme mi dinero bajo términos razonables. Es así de simple. Javier, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz sonaba quebrada, sin la arrogancia que había mostrado en mi casa 3 días atrás. ¿Qué términos consideraría razonables, señor Moreno? Miguel intervino, deslizando un documento a través de la mesa. Mi cliente propone lo siguiente: 18.000 euros inmediatos como pago inicial. Los restantes 13.500 euros en 18 pagos mensuales de 833 euros con 33 céntimos, con interés del 5% anual sobre el saldo pendiente. Todo documentado legalmente ante notario con la propiedad del apartamento de Alicante como garantía colateral. ¿El apartamento como garantía? Rafael Montoya frunció el ceño. Eso significa que si se atrasan en un solo pago, usted puede ejecutar la garantía y quedarse con la propiedad. Exactamente, confirmé. Quiero asegurarme de que tomen esto en serio. Un pago atrasado y el apartamento se vende inmediatamente para cubrir el saldo pendiente. Y antes de que protesten, recuerden que ese apartamento ya es mío legalmente. Estoy siendo generoso al permitir que lo usen como garantía en lugar de venderlo ahora mismo. Dolores y Rafael se susurraron entre ellos durante varios minutos. Patricia seguía llorando silenciosamente mientras Javier le frotaba la espalda con expresión miserable. Finalmente, Dolores asintió y Rafael habló. Necesitamos 48 horas para reunir los 18.000 euros iniciales. Pero mi clienta acepta los términos con una condición adicional: que el señor Moreno firme un acuerdo de no divulgación sobre este asunto. Nada de hablar con otros familiares, nada de publicar en redes sociales. Discreción completa. Acepto la discreción, dije después de pensarlo un momento, pero con mi propia condición adicional. Patricia y Javier deben traerme a Mateo para que lo conozca. Una visita mensual supervisada de 2 horas en un lugar neutral. No estoy renunciando a ser el abuelo de ese niño solo porque sus padres sean unos ladrones. Patricia levantó la cabeza bruscamente, esperanza brillando en sus ojos por primera vez. ¿De verdad? ¿Quieres conocer a Mateo? Es mi nieto. Lleva mi sangre. Nada de lo que ustedes hayan hecho cambia eso. Miré directamente a Dolores. ¿Y si la señora Romero tiene algún problema con eso? Puede quedarse con sus 18.000 euros y nos vemos en los tribunales. Dolores apretó los labios en una línea delgada, claramente furiosa, pero asintió. Está bien. Visitas mensuales supervisadas. 2 horas, en un lugar público. Miguel preparó los documentos allí mismo, modificando los términos según lo acordado. Tardamos casi 2 horas en revisar cada cláusula, cada palabra, asegurándonos de que no hubiera ambigüedades. A las 6:30 de la tarde, finalmente teníamos un contrato completo de 8 páginas que establecía reconocimiento de deuda de 31.500 euros, pago inicial de 18.000 euros antes del lunes 9 de abril, 18 pagos mensuales subsecuentes de 833 euros con 33 céntimos más intereses, el apartamento de Alicante como garantía colateral, visitas mensuales de 2 horas con Mateo en lugar público neutral, acuerdo de confidencialidad para todas las partes, reconocimiento de que el fondo fiduciario de 140.000 euros para Mateo permanece intocable. Firmaremos ante notario el lunes por la mañana, dijo Miguel.
una vez que el pago inicial esté depositado en una cuenta de garantía bloqueada. Todos estuvimos de acuerdo. Cuando terminó la reunión y comenzaron a salir, Patricia se acercó a mí tímidamente. «Papá, gracias por darme la oportunidad de que conozcas a Mateo. Significa mucho para mí». «No lo hago por ti, Patricia», respondí con honestidad brutal. «Lo hago por él, porque merece conocer a su abuelo y yo merezco conocer a mi nieto. Lo que tú y yo tengamos o no tengamos es secundario a eso». Ella asintió, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, y salió sin decir más. Javier la siguió rápidamente, evitando mi mirada. Dolores fue la última en salir, y se detuvo en la puerta para mirarme con ojos llenos de resentimiento. «Espero que esté satisfecho, señor Moreno. Ha conseguido su dinero y su venganza». «Esto no es venganza, señora Romero. Venganza sería haberlos denunciado a todos a la policía y haberlos visto procesados criminalmente. Esto es justicia. Y si usted no puede ver la diferencia, entonces es parte del problema que permitió que su hijo y mi hija pensaran que estaba bien robarme». Ella salió sin responder, dejándome solo con Miguel en su oficina. Me dejé caer en una de las sillas, sintiendo el agotamiento emocional de las últimas 2 horas. «Lo hiciste bien», dijo Miguel, sirviéndonos a ambos un whisky de su botella personal. «Mantuviste el control, no cediste a la manipulación emocional y conseguiste términos favorables. No muchas personas podrían haber manejado eso con tanta compostura». «No me siento compuesto», admití, tomando un sorbo largo del whisky. «Me siento vacío, como si hubiera ganado la batalla pero perdido algo mucho más importante en el proceso». «Perdiste la ilusión», dijo Miguel sabiamente. «La ilusión de que tu hija era quien pensabas que era. Eso duele más que cualquier pérdida financiera. Pero también ganaste algo, Ricardo. Ganaste tu dignidad de vuelta. Ganaste el derecho de mirarte en el espejo y saber que no dejaste que te pisotearan. Y eso, a largo plazo, vale más que cualquier relación basada en mentiras». Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en la terraza con una botella de vino tinto que Clara y yo habíamos guardado para una ocasión especial. Decidí que esto contaba como ocasión especial. No estaba celebrando exactamente, pero estaba marcando el fin de un capítulo y el comienzo de otro. Abrí mi ordenador portátil y comencé a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo al principio, pero las palabras fluían. Una carta para Mateo, mi nieto de 2 años que aún no conocía. Una carta que guardaría y le daría cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. «Querido Mateo», comencé, «cuando leas esto, probablemente tendrás 25 años y acabarás de recibir acceso al fondo fiduciario que establecí para ti. Quiero que sepas por qué lo hice y quiero que entiendas la historia de cómo tu abuelo y tu madre llegaron a este punto». Escribí durante horas, vertiendo toda la historia en palabras, pero no con amargura. Escribí con honestidad, reconociendo mis propios errores, mi ceguera, mi excesiva indulgencia, pero también documentando las traiciones, las mentiras, las elecciones que su madre había hecho. No para convertirlo contra ella, sino para que tuviera la verdad completa cuando fuera lo suficientemente maduro para procesarla. Cuando terminé, eran las 2 de la madrugada. Guardé el documento en una memoria USB que puse en un sobre sellado junto con copias de todos los documentos bancarios, la notificación legal, el contrato firmado. Lo metí todo en una caja fuerte que solo Miguel y mi banco podían abrir, con instrucciones de que se entregara a Mateo junto con el fondo fiduciario en su 25º cumpleaños. Me fui a dormir esa noche sintiéndome extrañamente en paz. No era felicidad, no era alivio completo, pero era algo.
Era la satisfacción de saber que había peleado por mi dignidad y había ganado, que mi nieto conocería la verdad algún día y que, sin importar qué pasara, yo había establecido límites que nunca debía haber dejado que se cruzaran. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.